El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos de nuevo a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en Radio Universidad Pedagógica Nacional, voces y sonidos que enseñan. Muchas gracias a nuestros oyentes por permitirnos una vez más acompañarnos y permitirnos dialogar en torno a los temas culturales, artísticos, pedagógicos, educativos que desarrollamos en nuestro programa. Un saludo fraterno a Elkin Calvo, quien una vez más nos estará acompañando en el Control Master. En esta emisión hablaremos de cine. Haremos una evocación de la película Roma de Alfonso Cuarón. Es protagonista hoy de nuestro programa por ser una cinta que nos lleva a revivir el lenguaje del cine, simple, nostálgico, con una realización y una fotografía cuidadosa y maravillosa. Es una película que nos invita a revivir la infancia, nuestros entornos, contextos y al recuerdo de esos seres que hicieron parte de nuestros procesos y que a veces pasan desapercibidos. Además hablaremos de los barrios mexicanos, en especial el de esta colonia Roma. Hoy nos acompaña en la mesa de trabajo el profesor Wilson Acosta, decano encargado de la Facultad de Humanidades, doctor en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Sociología de la Educación también de la Pedagógica y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con varias publicaciones entre libros, capítulos de libro, artículos científicos, todos ellos con temáticas como el cine y la enseñanza de la historia, el cine en el ámbito escolar, las nuevas didácticas en las ciencias sociales, entre otras. Y también tendremos a Lorenzo Contreras, estudiante de segundo semestre de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, es participante de nuestro semillero Arterias Culturales y además funcionario de nuestra Biblioteca Central. Profesor Wilson, Lorenzo, bienvenidos. Buenas tardes a todos, un placer otra vez estar acá compartiendo con ustedes. Un gusto conocer al señor decano Wilson Acosta y pues espero que sea un programa muy bonito y muy agradable para todos. Claro que sí. Sí, muy buenas tardes, gracias también por la invitación, profesor Ricardo Ruiz, aquí a la emisora. Es un gusto poder compartir con ustedes otras reflexiones, intercambiar saberes que pues hacen parte del ejercicio de la academia y de la construcción de la universidad. Claro que sí. Hablemos un poco de Cuarón, este magnífico director, guionista, productor de cine mexicano, nacido en el DF, que a sus 57 años ha sido ya premiado con la Academia 2 veces como mejor director, con Gravity y Roma, del cual recordaremos películas como Y tu mamá también, Harry Potter y El prisionero de Azkaban y Los hijos del hombre. Entonces, profesor Wilson, Lorenzo, algo que hablar de Cuarón antes de irnos a la primera etapa del programa en tertulia. Bueno, hay que resaltar que en el cine mexicano estos directores pues se enmarcan en una perspectiva que irrumpe un cine que nos lleva a abordar temáticas, problemáticas desde la imagen y desde lo que se dice de esas realidades a veces invisibilizadas por la televisión comercial o por el cine comercial. Entonces creo que este director se enmarca en esa perspectiva de sensibilidad y de riesgo con la imagen, con el sonido y con la palabra para adentrarnos en esos mundos a veces silenciados o invisibilizados por las grandes industrias cinematográficas y comerciales. Creo que esa es una perspectiva que hay que valorar de estos directores y especialmente de Alfonso Cuarón. Claro, está hablando el profe de esa trilogía de oro del cine contemporáneo mexicano, Guillermo González Iñárritu, ¿cierto? La gente de Babel, la gente de Amores Perros. Sí, bueno, profe, pues yo tengo
un largo recorrido como cinéfilo, podría decirse así, y las películas de Alfonso Cuarón desde hace mucho tiempo las he venido abordando y las he venido consultando, y por sus grandes rasgos y sus grandes características en cada uno de sus filmes. Y Tu mamá también ha sido pues como la primera película que abordé de él, y pues la característica fundamental que siempre exalta pues la belleza, la naturaleza y la cultura como tal, ¿no? La cultura más arraigada de los pueblos y de los paisajes. Bueno, amigos de Toma Única, estamos hoy con Roma, Alfonso Cuarón, que es una Roma universal, la que hablaremos en nuestra Toma Única de hoy. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Cuarón ha recibido la consagración de Hollywood y se esperaría que lo agradezca plegándose a esta estética convencional y vendedora que nos hablaba muy bien el profe Wilson Acosta en su introducción, ¿no? Ese cine para el mercado, ese cine de las grandes producciones. Pero en este caso ha creado una película lenta, nostálgica, llena de cosas sutiles y de relatos secretos, de violencias silenciosas, de dramas humildes, haciendo que vuelvan a ser poderosas y expresivas la lentitud, el silencio, la discreción, la quietud misma. Uno siente que no hay un solo detalle de esas imágenes que no haya sido pensado y que al mismo tiempo no haya pasado por el corazón. Por eso abruma la conciencia, pero también conmueve. A partir del momento en que sentimos que todo es verdadero, cada episodio se vuelve cada vez más intenso y los actores naturales logran cosas que no lograrían los profesionales más versátiles. Estas eran palabras de William Ospina en un artículo publicado por El Espectador el 20 de enero de este año. Como lo mencionaba Ospina, Roma nos retorna a la imagen, a la pureza de las tomas, a la naturalidad de los actores. Nos traslada al cine sin parafernalia, sin efectos, a los que un público está acostumbrado y por los cuales consideran películas como Roma aburridas, demasiado personales. Yo quisiera, profesor Wilson Lorenzo, que entremos como en esta perspectiva. Sabemos que acá en Colombia tenemos un gran director como Víctor Gaviria, que ha asumido todo este espíritu del neorrealismo italiano, trabajando con actores naturales, ¿no? Es lo que ha hecho el maestro con Rodrigo D., con La vendedora de rosas. ¿Cómo podemos hablar de esto, ¿no? De este cine que nos ofrece Cuarón? Bueno, profe, pues inicialmente sí, a mi perspectiva, parece una película lenta, una película que cansa, y algo parecido me sucedió con El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, que también esas tonalidades a blanco y negro, y como que empieza despacio y empieza a hacer esa descripción de una serie de características naturales, lo hacen sentir como lento. Pero a medida que va traspasando la película, que va transcurriendo cada una de las tragedias y cada una de las vivencias de los personajes, creo que va tomando fuerza y va tomando forma. Y al final, pues el desarrollo ya se vuelve algo bastante nostálgico y bastante profundo. Bueno, yo creo que estos directores que tú estás mencionando le están apuntando a esta construcción de públicos, ¿no? Ese primer plano de Roma yo creo que en realidad es una prueba de fuego para un espectador que no esté muy próximo a estas películas. Vemos creo que Yalitza haciéndole la limpieza a ese garaje que se vuelve, a veces podría decir alguien interminable. ¿Recuerdas, profe? 4 o 5 minutos ella limpiando el garaje, la caca del perro, que a propósito del perro después hay otras escenas muy interesantes, ¿no? Con el dueño de la casa. Sí, bueno, hay que decir que esta es una película también que se va a mirar de manera distinta, ¿no? No es lo mismo en una sala de cine o de pronto una película que uno compra el DVD o bueno, la proyecta en su casa, porque hace parte de eso que viene constituyéndose de esa forma de ver ahorita películas, televisión, programas, series, esa plataforma de Netflix. Yo creo que eso nos está cambiando, está transformando la manera en que nos vemos implicados por estas producciones.
Bueno, particularmente sí, ya la experiencia pues también fue ver la película en familia, verla con mi esposa, comentarla, sentirnos, nos fuimos viendo como atrapados, digamos, como nos fuimos conectando, momentos de mucha angustia, siempre uno estaba como a la expectativa del momento trágico, creo que la película lo lleva a uno a esa sensación a todo momento, y le va a pasar algo, cuando en las escenas finales la playa es impresionante, siente que se ahoga, uno siente que hay uno, ¿no? Entonces sí, ese juego que lo tiene a uno como esos niveles, como que uno, pero aquí qué va a pasar, pero como que ya llegan esos desenlaces que son bastante fuertes. Yo creo que ese estilo de cine muy característico en América Latina, yo creo que se ha desarrollado. También encontraba algunos comentarios, por ejemplo, de que rompe con digamos, si tiene bien se ve esa marca del neorrealismo italiano allí muy presente en esas cosas de lo cotidiano, de lo absurdo a veces de las situaciones sociales, como la pobreza, la desigualdad, esos elementos. En este caso, digamos, encontrar un elemento que me parece importante y que lo identifico es que rompe también con que el neorrealismo intentaba denunciar, aquí nos intenta es mostrar, conmovernos, como acercarnos de otra manera, y en eso creo que es un aporte bastante significativo y muy rico de la película. Claro, hay una evocación también que a mí a título personal me interesa mucho tocar, es la dirección de actores que hace allí Cuarón, porque uno mirando la preproducción, la manera en que él hizo esta película, los actores comentan que llegaban a los libretos 6 horas antes, 5 horas antes, es decir, no había un tiempo de aprendizaje de los textos, sino precisamente lo que quería tocar Cuarón era esa otra manera de hacer cine, profe Wilson Lorenzo, claro, querida audiencia. Profe, yo encontré un dato muy interesante, y es que Yalitza Aparicio fue a acompañar a la hermana al casting, y pues desafortunadamente la hermana no se pudo presentar. Estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz, y ella fue la que tomó pues el riesgo de enfrentarse al papel como tal. Y no solo eso, sino pues que ella también era maestra, pero pues no estaba sin trabajo y le estaba ayudando a la hermana a hacer piñatas, entonces también muy natural, y creo que eso fue lo que más le gustó al director de la película, su naturalidad, ¿no? Total, que sabemos lo difícil el proceso de audición, o como llaman los norteamericanos, de casting, ¿no? Ahí es donde es el filtro. Una mala audición para un actor es perverso, ¿no? Ahí esta gente por eso desarrolla un ojo, el director, el asistente del director, para seleccionar a la persona adecuada. Y es que hasta los animales cumplen su función en la película. Total. Es tan delicado y tan sutil la visión de Cuarón, que hasta claro, todos los objetos están definitivamente explícitos en la cinta. ¿Algo? ¿Les parece que escuchemos a Cuarón en una breve intervención de 50 segunditos donde él habla, que nos hace una presentación por qué hacer esta película para Netflix, por qué Roma? De acuerdo. Roma es muy personal para mí. Es una película que nació de mis recuerdos. Es una película sobre una familia, sobre una ciudad y sobre un país. Pero sobre todas las cosas es sobre la experiencia humana. Quería hacer una película que fuera a la vez íntima y universal. Una película que le hablara a todo el mundo. Espero que te identifiques con Roma y que te transporte a tu pasado, despertando tus memorias. Y quiero invitarte a compartir tu experiencia conmigo y con el mundo. Big nice round of applause for this. Bueno, estaba hablando el maestro Cuarón y me acordé directamente de Aristóteles con su Poética, cuando hace una definición de la tragedia, y que lo que buscaba en el espectador era producir compasión y temor, pero además de eso, catarsis, mímesis. Entonces creo que a propósito del texto de Cuarón y la introducción que hacía el profe Wilson también, cómo esta película logra identificarnos, ¿no? Cómo esta película también, más que hacer una crítica, lo que muestra es conmovernos. No sé, profe, yo sé que hizo un estudio muy juicioso de la peli. ¿Por dónde quieres encauzar también tu testimonio, profe Wilson?
Bueno, retomemos lo que dice Alfonso Cuarón, que si bien es una película muy para la humanidad, creo que también es muy pensada y nos pone a pensar a los latinoamericanos en términos de las ciudades latinoamericanas. Yo creo que es un asunto que hemos conversado, también ya conversábamos previamente con el profe Ricardo, cómo es una película que nos lleva a los 70 y a muchos de ya esta generación que pasamos de los 40 a recordar nuestra vida en los barrios, en la ciudad, a ver, yo pensaba por ejemplo la película El cambio de las ciudades, el crecimiento de las ciudades, de los barrios, por ejemplo me llevó a la imagen también que aparece en una película brasileña, se me fue, de pronto es La Ciudad de Dios. En La Ciudad de Dios, sí, precisamente también esa imagen de cómo van construyendo los barrios, allí, las favelas. Aquí también en las colonias, en los barrios populares, distinto a la colonia de Roma, porque allá hay otro contexto. Entonces sí, como a pensar la ciudad, las diferencias sociales que también marcan la ciudad, ¿no? Porque Roma, pues como colonia, pues es de clase media alta, con unas características de casas grandes para familias, con cierta comodidad económica, que lo deja ver la película. Y creo que una de las cosas que pues también, por ejemplo, escuchaba el comentario que hizo Diana Uribe sobre esta película, lo transporta, y la riqueza en la película es que lo logra uno transportar a una época, a una ciudad, a un contexto específico, pero que también nos atraviesa a los latinoamericanos, que nos convoca y nos pone en diálogo. Yo creo que ahorita también escuchando lo que dice Alfonso Cuarón, nos pone en diálogo con nuestros recuerdos. Yo creo que es una película para dialogar desde los recuerdos, desde las vivencias, yo decía, oiga, por ejemplo, me ponía a pensar las fotografías que tengo en mi casa guardadas por allá de los 70, cuando llegamos a la ciudad, ponerlas a dialogar con esas imágenes que aparecen allí. Creo que esa es una invitación muy interesante para quienes trabajamos entonces estos asuntos del pasado, de la formación, del compromiso social. Creo que sin hacer una apología y sin hacer una denuncia de frente a las injusticias, a las desigualdades sociales que se han producido en nuestras ciudades y en América Latina, la película sí nos convoca a pensarnos, a ver qué ha pasado, y a pensarnos desde nuestras vivencias y desde nuestras experiencias en estas ciudades y en distintos contextos que hemos vivido. Claro, yo también estoy totalmente de acuerdo con el profe Wilson Acosta. Y con la entrevista de Cuarón, con lo que dice Cuarón, es despertar esa memoria, ¿no? Entonces, a medida que uno va observando la película, que se va metiendo en el rollo de la película, se va integrando también y va pensando que esto también le sucedió a uno en el pasado. Claro. Y más nosotros que somos como de la generación de los 80s, ¿sí? Hay mucha similitud en muchas cosas. Hay una escena donde van al teatro, que finalmente no son las salas de películas actuales, como Cine Colombia, no sé, en ese tiempo sí era un teatro como tal. Y esa parte es muy similar al Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Esa parte y ese pedazo de la película me transportó en ese momento, y el troll, el sistema de transporte que había en ese tiempo, todo es muy parecido, ¿no? Y las personas afuera vendiendo sus revistas, hay mucha similitud. También podríamos incluso entrar a investigar si el Roma que tenemos aquí en Kennedy guarda alguna similitud con esta colonia Roma del DF. Hasta el nombre, por lo que hemos conocido, no sería Roma. Se generó a través de los permisos y al deambular por la colonia Roma, que lo llamaron Proyecto Roma, y al final quedó con ese nombre. La colonia Roma en los años 70 era una zona de clase alta, de casas con arquitectura inspirada en la Europa donde Cuarón creció, y no podía pasar la oportunidad de mencionar la memoria más importante, es el recuerdo de esa nana que tenía Cuarón. Limo, hablar de ella, de esos pequeños detalles, esa obviedad en sus labores, ese pasar de largo por actividades tan cotidianas como duras, por una mujer a la que por muchos años él nombró como su madre. Por eso escoger a esa mujer que hablábamos, de familia indígena, Yalitza Aparicio, que en su vida había actuado, pero que sí tenía algo muy cercano a la persona que inspiró a la película, pues su madre fue empleada del servicio también. Así que para Yalitza también fue un homenaje a su madre y a la lucha de estas mujeres
por ser mejor remuneradas, con un trabajo más digno. De hecho, en otras entrevistas vamos a escuchar una parte de la voz de Yalitza Aparicio. Ella menciona que de una u otra manera esta película también la empoderó para hablar de estas mujeres, claro, que no solamente ocurre con estas mujeres que trabajan en México, sino en nuestro propio país, ¿no? Claro. Entonces, a propósito de este contexto, antes de ir ya a escuchar a Yalitza, esa relación que hablamos de estos personajes frente al contexto que vivieron, esta dualidad con nosotros como Colombia, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué le podemos aportar a nuestros oyentes? Pues hay mucha similitud inclusive en todo el tema de cómo los campesinos o las personas indígenas en su momento o en su tiempo... Esta es una oportunidad. Claro, y también, o sea, bueno, exalta muchas cosas también, ¿no? El papel de la mujer también es muy importante en la película. Creo que todo el tiempo Cuarón y a lo largo de su trayecto como cineasta, creo que hace una exaltación de la mujer, claro, muy importante y muy interesante, que se nota casi que en todas sus películas. Y ahí lo vergonzoso, excúsame Lorenzo, es como ese papel del hombre que yo me siento muy mal identificado ahí, Wilson, Lorenzo, con ese padre casi anónimo, invisible, casi un cobarde, ¿no? Sí, claro. Ahí me parece que es importante mencionar ese doctor, ¿cierto? Sí, claro, que se indigna tanto porque toca la mierda del perro, excúseme, pero deja a sus 4 hijos, creo, al abandono, ¿no? Ahí creo que Cuarón pone una llaguita. Sí, bueno, ahí encontraba también, por ejemplo, consultando elementos para la reflexión hoy con esta película, pues que nos pone a pensar uno en esa lógica del patriarcado, que está muy, digamos, hay una denuncia muy fuerte allí, ¿no? Tanto en la lógica del hombre de clase alta, de clase media alta, las actitudes que toma, su relación con lo familiar, el hombre de lo público, de lo privado, de la empresa privada, de su éxito hacia afuera, pero en la casa está alejado del compromiso con el hogar, de lo que pasa allí. Entonces yo creo que, y por el otro lado sí resalta, encontré una autora que llama precisamente el papel que pues entran las mujeres, le dice una cultura matriz central. O sea, centrada en la mujer, en la resiliencia, en el reponerse de las tragedias, del abandono del otro, en la violencia que tiene el compañero de Cleo, Fermín, que también ahí se ve cuestionada, sí, esa lógica de violenta, de imposición, inclusive ahí de cómo hace parte de un grupo que es, digamos, encontré también el dato que es un grupo en México en los 70 casi paramilitar, que lo llaman paramilitar, que se organiza para defender el orden, los halcones. Uy, ¿sí? Muy interesante. Entonces bien digamos, están cuestionando esas dos lógicas, ¿no? La concepción patriarcal, androcéntrica, con una concepción matricéntrica más centrada a la mujer, pero en esa mujer no solamente que se queda en el lugar de víctima, sino en ese lugar de la mujer que se posiciona, que en medio de las tragedias sale adelante, que se reconcilia, que hay solidaridad entre ellas, que hay un interés por no dejarse derrotar por un orden social, por unas dinámicas ¿no? Duras que están viviendo en un marco, en un contexto de los 70 muy fuerte también en términos sociales. De ahí la película lo toca, dice una cosa muy bonita Diana Uribe en relación con eso. Hay algo que llega de manera sorprendente que nadie no lo esperábamos, ¿no? Y esa es la masacre, esa masacre que acontece allí. Que fue posterior, me decía el profe, sí, el año 71, esa no es la de los de la UNAM. No es Tlatelolco, esta es la masacre del Corpus Christi, del Corpus Christi, y que son otro grupo de estudiantes distintos a los de la UNAM, a la masacre del 68, que también estaban protestando. Precisamente en México hay todo un trabajo de análisis de los movimientos estudiantiles, porque es que pues ahí uno encuentra desde los 40, desde los 30, todas unas dinámicas, unas recomposiciones, también cómo se va recomponiendo las universidades, no hay que verlo homogéneamente, pero bueno, ese sería otro tema. Vuelvo al asunto, es cómo irrumpe ese asunto político, ese asunto social que está allí latente. Entonces yo creo que esa es también la riqueza para cuestionar tanto las lógicas patriarcales, las lógicas que irrumpen de las mujeres en marco de estos contextos tan fuertes, y que ha pasado en América Latina, y que uno encuentra movimientos sociales de mujeres y de organizaciones de mujeres que han reivindicado y han dado luchas muy importantes en toda América Latina, que eso también daría tema para analizar ese otro lugar, ¿no?
Profe, no quiero que dejemos en el tintero, me estabas hablando ahora previo al programa, lo de Arriaga, lo del guionista que hizo una novela a partir de a propósito de los halcones, ¿te acuerdas? Sí, eso fue un hallazgo también bonito. Muy importante. ¿Guillermo? Ese dato lo encontré en el comentario que hace Diana Uribe. Entonces ella llama la atención precisamente en todo este grupo de ultraderecha que recluta soldados que estuvieron, por ejemplo, en la masacre de Tlatelolco, que recluta soldados, que recluta jóvenes de sectores populares y recluta jóvenes bien también de las universidades, de los que llaman bien, con esa ideología, y arman toda una estrategia de formación militar, ¿sí? En ese contexto se conocieron como los halcones, y quienes son, con el apoyo de las fuerzas militares y de la policía en particular, quienes llevan a cabo la represión y la masacre ahí del Corpus Christi del 71. Y en ese hay un relato. Entonces Diana Uribe, volviendo al asunto, Diana Uribe registra un texto, un libro recién editado, mejor dicho, está ahí, que ya aquí tenemos la tarea de conseguirlo. 2016, El Salvaje, de Guillermo Arriaga. Él ha sido guionista, yo alcancé a escuchar en alguna entrevista muy breve. Él fue guionista de Amores Perros, 21 gramos y Babel, y se lanzó a la literatura. Entonces él decía, en esta novela lo que yo quise hacer es atrapar a la gente, que usted se ponga a leer la primera párrafo y no lo suelte. Entonces ahí tenemos. No, muy interesante. Yo también había hecho por ahí también una investigación sobre el tema de la masacre del Tlatelolco, sobre la protesta estudiantil y pues cómo los grupos paramilitares fueron entrenados con kendo. Entrenados con kendo para pues atacar a los marchantes, a los estudiantes en ese momento, ¿no? Es que esa preparación de Fermín, uno no cree que va a terminar como termina, ¿no? Que incluso a propósito decíamos con el profe Lorenzo, querida audiencia de Toma Única, que en realidad ahí fue que abortó nuestra protagonista cuando vio a su novio, ¿cierto? Sí, claro. En esa circunstancia. Y ahí también se muestra que no solo el machismo pues iba solo por parte del esposo de Sofía, sino que también se hace alrededor total, ¿no? O sea, alrededor de toda la circunstancia de la película. Entonces, pues básicamente es eso. Y de la masacre del 68, que a raíz de las marchas del mayo del 68 en Francia, se desarrollaron varios movimientos culturales en Latinoamérica, y por eso Estados Unidos estaba como incómodo en ese momento, y a raíz de eso es que son tildados de comunistas, y ahí es donde viene todo el desarrollo del resto. Bueno, yo los voy a invitar, ya escuchamos a Cuarón, ahora escuchemos a la actriz. Vamos a tomar un fragmento de una entrevista muy interesante que hizo para Univisión Yalitza Aparicio. Me parece que nos va a ayudar mucho en este contexto de Roma. ¿Te has enamorado alguna vez? Cuéntame algo triste que te ha pasado y algo gracioso, y a qué te dedicas. Así fue la audición de Yalitza Aparicio para la película Roma, aunque realmente no estaba allí para hacerlo. Fue a acompañar a su hermana, quien estaba embarazada y tenía curiosidad de ir. Al final ella me obligó a pasar, y ella quería saber cómo se hacía un casting, y por su estado de salud no podía. Yo no perdía nada con hacerlo. Yalitza audicionó para la película cuando aún estudiaba educación preescolar en Oaxaca. A un mes de haberse graduado, recibió la invitación para ser parte del elenco. Al llegar a México, la productora Gabriela nos dice, bueno, esta película va a ser dirigida por Alfonso Cuarón. ¿Y tú habías escuchado de él antes? ¿Qué sabías de él? Nada. Todas las chicas empezaron a gritar así de, ¡ay, es Alfonso! Yo iba acompañada de mi mamá por cuestiones de temor de asistir sola. ¿Por qué te daba temor asistir sola? Porque hay muchas cosas que en México pasan y uno está consciente de todo eso. Entonces, tenía temor que no fuera real, que se tratara de otra cosa. El proyecto era real y Yalitza no se imaginaba lo que vendría. ¿Cuándo te presentan a Cleo, tu personaje? A Cleo, Alfonso me la describe la primera vez que lo conozco. El personaje de Cleo está basado en Liboria Rodríguez, a quien Cuarón llama cariñosamente Libo. Ella fue la verdadera empleada doméstica de la familia Cuarón y la inspiración para realizar esta película.
Me comenta que Cleo era su mamá, porque él tenía 2 mamás. Y fue maravilloso como recibir esa noticia de que él estaba haciendo la película de alguien a quien quería demasiado. Para prepararse bien, Yalitza platicó largamente con Libo. Libo me decía, bueno, yo nunca paraba, iba de un lugar a otro, y como que todo esto me fue sirviendo para formar el personaje. ¿En algún momento pensaste 2 veces antes de aceptar ser Cleo? Cuando él me lo propuso, lo único que vino a mi mente fue, claro, puedo hacerle un homenaje a mi mamá, ella se puede sentir orgullosa de todo el esfuerzo que ha hecho. Su madre, Margarita, es empleada doméstica. Siempre la he respetado, siempre en mi mente decía, bueno, es que le deben de pagar más, hace mucho trabajo, sus horas son horas que no deberían de ser. Eso siempre lo había yo entendido, pero yo no comprendía por qué ella decía, es que ellos son mis hijos y también ustedes son mis hijos y yo los quiero, y nos cuidaba de la misma forma. ¿Cómo te ayudó tu mamá a crear el personaje de Cleo? Para crear el personaje tenía que trabajar con memorias, lo que yo recordaba cuando la acompañaba en su trabajo. Yo no le comenté nada a ella de cómo iba sucediendo la grabación porque quería que fuera una sorpresa. Yalitza dice que ahora se da cuenta de que no solo fue un homenaje a su madre, sino también a todas las mujeres que hacen estos oficios. Cleo y Yalitza han hecho visible la situación de las trabajadoras del hogar, y de cierta manera tú has tomado esa bandera de alzar la voz por las necesidades de ellas. ¿Qué es lo que tú pides para las personas que trabajan en los hogares? Pido lo que siempre he querido, un salario justo, que sus jornadas laborales sean las adecuadas y sobre todo el respeto, ¿no?, que es lo que se merecen. Yalitza, tú me acabas de contar que acompañabas a tu mamá a trabajar. ¿En algún momento cuando estabas pequeña sentiste que ese era tu camino, que también te iba a tocar ser una persona trabajadora del hogar? No, aunque la sociedad muchas veces te lo recalca, yo nunca lo sentí, porque afortunadamente mi mamá siempre era de la idea de, no, tú tienes que estudiar, no sé cómo le vamos a hacer, estudias, terminas tu carrera y tendrás una profesión. Yalitza es maestra de profesión y al terminar el rodaje de Roma, regresó a su vida en Oaxaca. Muchas personas no sabían que yo me había ido a México a grabar una película. Regresé a mi ciudad y lo que me decían es, ¿y a dónde te fuiste? Y yo, a trabajar. Lo que fuera, no sé, a veces me inventaba cada cosa para no decirles. Nunca di detalles. Incluso llegó a dar clases. Regresé a trabajar como maestra para cubrir el lugar de otra maestra que se llaman interinatos, y nadie tenía idea de eso. Yalitza Aparicio. Hasta que Roma se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Venecia. Que muchas personas me decían, condenada, te fuiste a hacer una película y no nos dijiste. Y yo, lo siento, es que yo no les decía porque nunca pensé que fuera a pasar todo esto. Roma ha recibido 10 nominaciones de la Academia del Cine, entre ellas a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Yalitza es la primera mujer indígena nominada a un Oscar. ¿Qué se siente ser la primera? Se siente que es la posibilidad de que más vengan a ocupar también este lugar, y que espero que así sea. ¿Te has soñado con el Oscar en la mano? A big nice round of applause for this. Bueno, en ese momento no se ganó el Oscar, pero creo que quedó el premio en la memoria de todos los espectadores que hemos visto esta película y los que están por venir. Es uno de los propósitos de esta película, cómo poder vincular esta película a la enseñanza de la historia, a la enseñanza del contexto geográfico. Por eso, qué bonito entrar en un módulo antes de los mensajes institucionales, profesor Wilson, Lorenzo, Elkin, querida audiencia de Toma Única, con la infancia. Estábamos hablando de esos detalles tan sutiles de la película, el tener un juguete especial, el paseo. ¿Cómo hacer esa vocación de la infancia, profe? No, la película logra realmente acercarlo a uno a esa experiencia de infancia reciente, digamos, de los 70 para acá, en los contextos urbanos, en distintos escenarios de diferencias sociales. Digamos un poco ahí muestra una infancia que tiene un contacto ya
con ciertos modos de vida acomodado. Ahí se nota pues una infancia que accede, por ejemplo, a juguetes. Llama la atención mucho la escena cuando juegan con la pista de carros. Es un detalle así sutil pero profundo para muchos, que en nuestras infancias algunos no alcanzamos a tener la pista de carros, pero sí gente cercana que sí llegaban con ese tipo de juguetes, con cómo se fueron accediendo las familias al consumo de estos objetos, y que hacían parte ya de la vida cotidiana y del desarrollo de los chicos y las chicas y los niños y las niñas en sus familias. Y el otro asunto también de socialización que va mostrando la película en relación con la infancia es la televisión. En eso la película también lo acerca uno mucho a la familia reunida viendo programas, y que inclusive Cleo también hace parte de ese momento. Yo creo que muchos vivimos esa experiencia ya a finales de los 70, comienzos de los 80, en nuestro caso acá en Colombia, en Bogotá, el primer televisor que llegaba a la casa. O al barrio. Que en nuestros sectores más populares era no el televisor para la casa, sino el televisor para el barrio, para el conjunto de los vecinos que llegaban allá a reunirse a ver las transmisiones de ciertos programas, de ciertas series que empezaban a llegar al país. En eso uno también encontraba un elemento que es una película muy autorreflexiva, digamos, sobre la imagen también, y en eso la imagen ha incidido mucho en nuestras infancias. Yo creo que somos infancias producto de esa socialización con las imágenes audiovisuales, ¿no? Yo creo que ahí nos da pie para ahondar y profundizar en esa relación que alcanza a mostrar la película y que es muy significativa. Hay una parte de la película que me parece muy interesante, y es cuando van a pasar fin de año con los primos. Uh-huh. Entonces ahí los adultos están celebrando, inclusive están haciendo prácticas que son muy americanas, ¿no? De prácticas de disparar y de este tipo de cosas. Ahí me puse mucho en reflexión eso, porque pues ha sido como una cultura también americana, ¿no? Que se ha impuesto, pues delante de los niños, ellos disparando y los niños ahí jugando, bueno. Y la segunda parte fue cuando los niños van a ver cine también, que van a ver Viajeros en el Espacio, que me parece que esa parte también es muy interesante, y cómo en la película también se hace alusión a una película dentro de la misma película, ¿no? Y que ese Viajeros en el Espacio es como la clave para la película Gravity, donde por eso yo creo que la quiso meter también. Bueno, amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, estamos hoy con Roma, Alfonso Cuarón, y una vivencia del cine y la enseñanza de la historia. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. May take a train, and if I have to walk or be getting out just the same. Desde el centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas, por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio, tu emisora. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Universidad Pedagógica Nacional. Vamos por la renovación de la acreditación institucional de alta calidad, un reconocimiento a lo que somos. ¿Por qué es importante renovar la acreditación de alta calidad? Impulsó la creación de Reducar, Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción Regional, y posicionó a la UPN como referente en la formación de maestros en América Latina y el Caribe. Universidad Pedagógica Nacional. Vamos por la renovación de la acreditación institucional de alta calidad, un reconocimiento a lo que somos. Somos un pueblo, una comunidad. Una melaza étnica con ideas, con voces, con saberes, con mucho para decir y mucho para escuchar. Somos todo un país compartiendo el mismo cielo. Somos
La Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. En toma única, aguja y vinilo. El ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Bueno, amigos de Toma Única, recuerden que todos nuestros programas los encuentran en la página institucional de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, UPN Radio, parrilla, programas, y ahí encuentran todos nuestros podcasts. Si les gustó la Toma Única de hoy, que eso esperamos, la hicimos con mucho corazón, con mucho amor, la pueden escuchar en repetición este sábado a las 10 de la mañana. Dentro de nuestro programa tenemos un espacio para el vinilo, para el acetato, haciéndole siempre un homenaje a ese bellísimo formato de música y además dándonos el lujo de que tenemos en nuestra emisora un tornamesa, aquí es donde probamos ese pulso que tiene nuestro hombre, el Control Master Elkin. Y quise seleccionar un tema que aparece dentro de la película. Hablábamos ahora, es lo que quiero entrar en contexto con nuestros invitados, esa música de fondo que es un ícono de la canción ranchera, Javier Solís haciendo Sombras. Entonces, me parece que el tema es muy, muy clave. Vamos. Sienta mi sangre toda pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azul que lo viven cerrado erguido en mis sombras nada más acariciando mis manos. Bueno, no nos había sucedido con el vinilo, que sentimos algo como si estuviera rayado, porque previamente yo escucho el tema, pero ahí sí, con el perdón de la audiencia, se nos pasó aquí con el acetato. Creo que ya como sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue qué tibias fueron tus manos, tu voz. Me parece que recoge toda la lírica también de estas canciones. Recordemos, ¿no?, el gran maestro José Alfredo Jiménez, que hizo más de 1000 composiciones, y pues Sombras nada más, ¿no? Quisiera abrir lentamente mis venas. Me parece, claro, que recoge como pues, bueno, de esa cultura mexicana popular, ¿no? Y que también el cine también en esa época, basado también en sus grandes artistas, como Javier Solís, Jorge Negrete, exacto, José Alfredo Jiménez, Antonio Aguilar, el mismo Vicente Fernández, Alicia Juárez. Entonces yo pienso que eso hace parte de la idiosincrasia también del mexicano, de lo popular y de su cultura como tal. Y una cultura tan arraigada en nuestro contexto, ¿no? Sabemos que hay más mariachis en la Plaza Garibaldi colombianos que mexicanos. Sí, adoptamos bastante también sus gustos. A mí me hace pensar es que volviendo al asunto de la infancia, en mi infancia la socialización fue con esta música. Claro, mi papá escuchaba rancheras y todo eso. Pero también yo creo que en la película aparece, y lo dice Diana Uribe, toda esa influencia de la nueva ola. De Enrique música, Guzmán, César Costa, de ese rock, claro, latinoamericano, de ese rock, claro, and roll, sí, de esa música que empieza también fue, por ejemplo, mi mamá escuchaba mucho esa música, y entre otros, por ejemplo, la película Manuel Muñoz Velasco, y escuché la canción de Speedy González, claro, que está ahí también presente en el fondo también de esos sectores que empiezan a culturalmente a influenciar con esos ritmos y a ponerlos a circular, ¿no? Claro, y cómo eso también nos llega, por ejemplo, el caso colombiano nos ha llegado mucha influencia tanto del cine, de la música y de bueno, ahora la literatura también, pero esa presencia en nuestros sectores populares, sobre todo esa
de esos ritmos musicales, ¿no? Claro, están muy presentes en nuestras socializaciones, en lo que fue nuestras socializaciones a estas generaciones, ¿no? Y una música que recordemos iba casi adherida con la ropa, ¿no? Hablabas ahorita de la nueva ola mexicana y pensaba en el Club del Clan en nuestro contexto, en Oscar Golden, en Claudia de Colombia, en Christopher, claro. ¿Cierto? Marcaron también muchísimo del contexto. Sí, siempre hay bastante similitud y bastantes rasgos característicos entre la cultura mexicana y la colombiana, ¿no? Inclusive también la gastronomía, o sea, muchas cosas son muy afines. Hasta los mismos tragedias políticas y sociales que han tenido bastante similitud. Antes de ir al cierre de nuestro programa, la parte final de Escape, yo quisiera hablar un poquito que incluso ya el profesor Wilson me invitó a que pudiéramos programar en la segunda temporada de este año de Toma Única un programa sobre estas plataformas digitales. Ojalá poder tener aquí en la mesa de trabajo a Omar Rincón, que es un excelente analista de medios, como invitado, que tú ya no lo decías, Wilson, lo que significa hoy Netflix, ¿no? Que cambió casi la historia para nosotros de ver el cine en contexto de familia, ¿no? Estos contenidos ya que no tenemos que ir a una sala, que tenemos que ir a una a una tienda de videos, sino mira que llegas y bueno, ¿qué ver? ¿Qué quiero ver? ¿No? Bueno, de pronto, pues yo llevo mucho tiempo, desde muy pequeño, como cinéfilo, desde muy joven, la verdad. Veía desde muy pequeño inclusive un programa por televisión de Alfred Hitchcock que se llamaba La Hora del Suspenso. Claro. Eso era en los 80. Claro, sí. Entonces, no sé, el tema de Netflix no estoy como muy de acuerdo, no como que no. Esa democratización de lo visual, sí, no. Como que no van conmigo, sí, ya. Soy como más chapado a la antigua, por decirlo así. Entonces, bueno, yo la verdad sí estoy desde hace unos años conectado con la plataforma. Me parece que, bueno, y habría que hacer un análisis tanto desde la producción, desde lo que implican eso en el mercado, en la oferta que hacen ahora pues todos estos canales, estas plataformas en la red, en internet y todo esto, las posibilidades que ofrece me parece que es interesante, pero también, digamos, como experiencia personal, yo sí creo que tiene unas potencialidades, unas lógicas distintas que le permiten a uno explorar propuestas como la de Roma, que es muy interesante. Nunca esperaría, ¿no? Pero en series, por ejemplo, como La Casa de Papel o Marco Polo, que también es una serie que vi con bastante interés. Y ahí hay una cantidad de series muy interesantes que nos conectan, por ejemplo, con las producciones de España, las producciones italianas, las películas latinoamericanas, claro. Las mismas producciones norteamericanas también, o hechas desde distintos países. Creo que eso hay tela donde cortar. Más bien eso queda como para provocarnos un análisis profundo con eso, con visiones que tienen cuestionamientos, que indudablemente innecesarios. Y también con las posibilidades que tenemos hoy, por ejemplo, para nosotros en el campo de la enseñanza y la investigación. Creo que ahí tenemos un tela donde cortar. Pues sí, claro, como herramienta ya más para poder llegar más rápido, digamos, a otro tipo de públicos, a otro tipo de espectadores, y habría que hacer un estudio un poco más profundo del tema Netflix. Claro. Bueno, yo los voy a invitar ahora, Elkin, vamos a ir a la etapa final de nuestro programa, que siempre es una etapa muy especial, la llamamos de escape, que es la oportunidad que le damos a nuestros invitados para que nos recomienden un libro, una película, un concierto, porque esto es intertextualidad, esto es confluencias políticas y culturales. En Toma Única, el escape. Bueno, era un excelente bajista, siempre está en esta cortina, Jairo Moreno, acompañando al gran maestro Antonio Arnedo. Recordemos esa familia Arnedo, empezando por su padre, Julio Arnedo, por su hermano Tico, y por eso yo quería, cuando hicimos toda esta planeación con nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, que este tema, Mi Buenaventura, currulado de Petronio Álvarez, nos diera esta invitación en una versión de jazz colombiano, ¿no?
Entonces, en el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Para esta emisión, ¿qué podemos recomendarles a nuestros oyentes? Recordamos que estamos con el profesor Wilson Acosta, decano encargado de nuestra Facultad de Humanidades, y con Lorenzo Contreras, funcionario de nuestra Universidad Pedagógica, hace parte de la Biblioteca Central y además estudiante de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y del semillero Arterias Culturales. Bueno, mi invitación es para que asistan a la proyección de la película, justamente Roma. Vamos a ver Roma acá en nuestra casa. Por supuesto, vamos Qué a bien. verla. Los espero en la Biblioteca Central, en la sala de música el día 23 y 24. O sea, haremos dos proyecciones, una el 23 a las 2 de la tarde y otra el 24 a las 4 de la tarde. Para quienes no puedan ir un día, pueden ir al otro día. Esa es mi invitación, también a que consulten la página de la biblioteca y a toda la programación cultural que vamos a desarrollar durante este semestre. Lorenzo, estabas hablando de algo muy importante que tiene el SUE, ¿no? El Sistema Universitario Estatal, que están haciendo varias programaciones a propósito de la conmemoración del Día del Idioma. Por eso qué interesante esto que nos hablas del 23 de abril. Yo también aprovecho la oportunidad para decirles que esa semana tendremos en toma única al profesor Felipe Castellanos para hablar de Fernando Vallejo. Y la próxima semana le haremos un homenaje al poeta de otra parte, a Fernando González, con el profesor Alexander Aldana. Entonces también es importante contarle a nuestra audiencia, traemos invitados externos, estudiantes, pero profesores también de nuestra casa. Profesor Wilson, ¿tú qué le quieres recomendar a nuestros oyentes? Bueno, a propósito de la película Roma, me evocó un autor chileno, pero que pasó su vida exiliado desde los 70, murió en el 2003, creo que fue, Roberto Bolaño. Tiene varias novelas publicadas muy importantes para ubicarnos en esa época, para sentir la vida en la Ciudad de México, las calles, para sentir esas colonias, para sentir las bibliotecas, la UNAM. Bueno, entonces recomiendo 3 novelas: Amuleto, de 1999, Los Detectives Salvajes y 2666. Y bueno, también recomiendo estas novelas de Roberto Bolaño porque me recuerda a un estudiante nuestro que desafortunadamente falleció hace 6 años, a Daniel Garzón. Gracias. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias. Una vocación también para Daniel. Profesor Wilson, Lorenzo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Toma Única. No, profe, un placer de verdad haber compartido con ustedes, una gran experiencia, estudiar a Alfonso Cuarón y Roma, y los espero en la biblioteca para que la puedan disfrutar. Claro, de hecho los invitamos, escuchan el programa, van un poco ya más en contexto y disfrutan la película. Por supuesto. Bueno, a ustedes muchas gracias, y también aquí estamos en la decanatura, en la Facultad de Humanidades, en los proyectos, iniciativas que propongan nuestros estudiantes y profesores para acompañarlos y para trabajar conjuntamente. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, también una invitación muy especial a partir de mañana, 4 de abril, en la sala de música, todos los jueves a partir de la 1:30 de la tarde estará el semillero Arterias Culturales de nuestra licenciatura, pero desde luego es una invitación para estudiantes de cualquier licenciatura de nuestra universidad que nos quieran acompañar en este semillero que trabaja distintas temáticas: el cine, el teatro, la radio, la comunicación. Les acompañaron en el Control Master y en el diseño de la página de nuestra emisora este año Elkin Calvo, en la producción general Yolanda Barrantes. También un agradecimiento a Laura Chávez, que es la nueva funcionaria de nuestra UPN Radio, y un saludo fraterno a nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagógica.edu.co.
Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.